mantenerse en pie en un mundo en ruinas. La Tribuna Radio. La voz del patriotismo. Opinión nacionalista, una mirada disidente a la realidad argentina. Hola, ¿qué tal, queridos oyentes de la Tribuna Radio? Nos encontramos nuevamente en una emisión más de Opinión Nacionalista, una mirada disidente a la realidad argentina. Bueno, este es el programa número 6, pero antes, como todos sabrán, y ya lo he dicho reiteradas veces, este programa está grabado, vale decir que cuando salga va a tener un tiempo de haberlo hecho. En este momento la República Argentina y ya varios países hermanos de Hispanoamérica han tomado la decisión de hacer una cuarentena, cerrar las fronteras y detener esto que han denominado pandemia, que es ni más ni menos que el coronavirus, en el cual en el segundo programa yo di mi opinión sobre esto. Todavía no se sabía mucho en estas latitudes, era un poco lo hablábamos, digamos, tocándolo de oído, como quien dice. En la República Argentina usamos ese término cuando no estamos muy empapados en el tema, pero ahora estamos en un momento donde todos saben, todos son expertos, los medios desinformativos, como dije en el programa anterior, nos invaden, nos inundan la cabeza diciéndonos qué hacer, qué no hacer, cómo movernos, cómo no movernos, y todos empiezan a emitir opiniones. Y son todos médicos y todos tienen la cura un poquito más. No voy a decir, porque ya sería repetitivo, qué opino de esto. Para mí no es un virus, es un gas lo que tiraron. Es una especie de prueba que se hizo, que claramente conlleva un montón de pérdidas de vidas humanas. Pero a ellos lo que menos les importa es eso. Yo creo que el gran, quiero buscar la palabra exacta, el gran efecto que tuvo el coronavirus a nivel mundial fue claramente económico. Se detuvieron las economías mundiales. Hace muy poquito leí un artículo de Pablo Dávoli. Él es un abogado, es coconductor junto a Lucas Carena de La Brújula, la cual es un programa amigo, el cual le recomiendo que lo googleen y busquen La Brújula, y van a poder ver muchos temas interesantes, con dos muchachos muy preparados, a Lucas Carena tengo el honor de tener una amistad. Lo hemos tenido en el programa Tori Pampa en 2 ocasiones, así que bueno, si quieren googleen a Tori Pampa también, que hay 2 temporadas y media subidas a YouTube, y googleen también La Brújula y van a ver tanto a Lucas Carena como a Pablo Dávoli. Pero Pablo Dávoli, en un artículo una nota de opinión y de investigación, porque él sí es un investigador, que dicho sea de paso, junto a Lucas Carena escribieron un libro muy bueno que se llama La Guerra Invisible. Justamente miren cómo se puede concatenar con lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Un enemigo que no lo vemos, o sea, no lo vemos, no lo ve el común de la gente. Nosotros sabemos cuál es el enemigo, ¿no? La sinarquía y la usura mundial. Pero bueno, Pablo Dávoli ahí justamente hablaba de eso, de la usura mundial, y daba en ese artículo de opinión
que fue publicado hace muy poquito en el portal Contrainfo, que también lo recomiendo, que hay algunos artículos importantes, y él ahí hablaba de quiénes eran los dueños de la deuda mundial. O sea, todos los países están endeudados con bancos, ¿no? Y esos bancos están en manos, casualmente, de 12 familias, ¿no? Esas familias todas con un mismo origen. 12 familias que, si nos remitimos a la Biblia, podemos citar a las 12 tribus de Israel, ¿no? Casualmente. Siempre números cabalísticos, ¿no? Para aquellos que les gusta ahondar en ese tipo de temas. Yo no soy un especialista, pero sí estoy atento y sí miro las cosas que el sistema hace entrever, como para demostrarnos que ellos con nosotros hacen lo que quieren. Pero bueno, les recomiendo esa nota, les recomiendo seguir a La Brújula, les recomiendo seguir a Toripampa, pero el programa de hoy lo voy a dedicar y voy a hacer como siempre hago, ir yendo a la historia y viniendo para acá y comparar con lo que está sucediendo. Voy a hablar titulé el programa Plan Cóndor 2.0, rumbo al nuevo orden mundial. Como todos sabrán, cada líder que asumió en sus cargos, llámese presidente de países, primer ministro, personalidades importantes como por ejemplo el Papa Francisco, todos en algún momento de su asunción dieron el mensaje a sus amos diciéndoles que ellos van hacia un nuevo orden mundial, un gobierno central que dirige los designios de todos los países de la Tierra. Pero en esa contienda existen este dualismo que vivimos desde hace años, ¿no? Donde se creó un enemigo supuesto como para que todos estemos continuamente yendo para un lado y para el otro. Podemos claramente es el liberalismo o el capitalismo que creó, digamos, a su contrincante, ¿no? Como para hacernos creer que tenía un enemigo, que es el marxismo o el comunismo, ¿no? El general Perón decía, un esclarecido, como digo siempre decía que la izquierda es un invento de la derecha para tener una disidencia controlada. Bueno, entonces, como todos sabemos, tras la Segunda Guerra Mundial, donde supuestamente esos enemigos, ¿no?, que no se podían ni ver, casualmente se unen y luchan contra una tercera posición que se había empezado a implementar en el mundo, ¿no? Los nacionalismos europeos que arrancaron o que se dieron a conocer y fueron realmente importantes a través del gobierno fascista de Benito Mussolini en Italia, en la década del 20, y luego en la década del 30 el advenimiento del nacionalsocialismo alemán. Esos eran realmente disidentes ante las dos opciones que el mundo nos estaba ofreciendo: el liberalismo, ¿no?, que nace allá en la Revolución Francesa, ¿no?, donde hacen caer a las monarquías y donde nace una burguesía que hasta el día de hoy sigue imperando, ¿no? Una burguesía la cual nos vende esa supuesta fraternidad, libertad e igualdad, cuando sabemos que en la práctica no la ponen, jamás ha sido implementada, excepto cuando hubo realmente gobiernos que se preocupaban y ocupaban por sus pueblos, ¿no?, como lo fue el general Perón en la República Argentina.
Entonces, tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se termina la misma, todo vuelve a la normalidad. El capitalismo y el comunismo vuelven a ser de cuenta que son enemigos, y nace ahí la Guerra Fría, que ya no era una guerra visible, sino que era una guerra de espionaje. Básicamente fue basada en eso, ¿no? En espionaje y movimientos, guerras de guerrillas, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto en continentes asiático, en Medio Oriente, como sucedió en América. Y vamos a, ya entrando en tema, porque ahí es donde nace el famoso Plan Cóndor, a través de ese mundo dividido en dos, capitalismo y comunismo. Entonces, terminada la Segunda Guerra Mundial, nace allí la Escuela de las Américas, en el año 1946, o sea, nada es casualidad, ¿no? Fíjense que termina la guerra en 1945 y automáticamente en 1946 se instaura la Escuela de las Américas, donde tenía una formación profundamente anticomunista y profundamente liberal, obviamente. De allí, de esas Escuelas de las Américas, todos los ejércitos de Hispanoamérica van al llamado de esta escuela, y allí se instruyen casi todos los militares que luego iban a sistemáticamente dar golpes de estados instrumentados por la CIA a través de las embajadas, obviamente, y con anuencia del cipallismo de cada país, y hicieron los golpes de estado a diferentes líderes que había, ¿no? En su momento gobernando. En el caso de la República Argentina se lo golpeó al general Perón, ya había fallecido, pero estaba su señora esposa, María Estela Martínez de Perón, que dicho sea de paso, se cargó la patria al hombro, como dice en una canción Ricardo Iorio en su banda Almafuerte. Se cargó la patria al hombro y la llevó adelante, y tuvo las agallas que no tuvo ningún hombre de decirle al mismísimo general Pinochet, cuando Pinochet era fuerte, no un Pinochet viejo, ya caído, derruido, ¿no? Atormentado por los años y por todo lo que vino después. Le dijo, cuando este le vino a reclamar sobre la injerencia en el Beagle, en el canal del Beagle, le dijo que se retirara porque el Beagle era argentino y que no había nada que hablar. Luego un gobierno socialdemócrata como el de Raúl Alfonsín inventó un plebiscito, le metió a la gente que podía haber un conflicto, salida de la guerra de Malvinas, la Argentina, que podía llegar a haber una guerra con Chile. Entonces la sociedad argentina hizo lo que el presidente quería, que le diéramos el canal del Beagle a Chile. Hoy Argentina, para poder pasar a la Tierra del Fuego, que es su propio territorio, tiene que utilizar una balsa que pertenece a Chile y tiene que cruzar una frontera, tiene que hacer una especie de papeleo, como cuando alguien sale de su país y entra en otro, para trasladarse un argentino desde el continente hacia la isla de Tierra del Fuego. Pero bueno, en el 24 de marzo de 1976, en Argentina se pone en práctica ese famoso Plan Cóndor que había ya empezado en diferentes países de América y que bueno, llegaba a la República Argentina a través de el gobierno de reorganización nacional, o la llamada dictadura militar, ¿no? Ahí el general Videla, a la cabeza de la junta militar, ¿no?, lo que hace es golpear al último gobierno nacionalista, como he dicho, en la República Argentina, y se pone en práctica ese plan justamente de llevar a toda América Latina a una rama liberal, capitalista, pero
que va a ser el patio trasero de lo que es Norteamérica. ¿Y por qué decimos el patio trasero? Así como comúnmente llamamos. Cuando uno normalmente, ahora ya no, pero la gente en el patio lo que ponía era, quizás plantaba un tomate, una selga, una lechuga, ¿no? Se armaba una pequeña huerta, ¿no? Entonces, lo que vinieron a instaurar en América justamente es eso, que América no tenga industria, que no sea potencia industrial, como ya estaba obteniéndola nuevamente la República Argentina, y cuando a Isabel Perón dijo no me golpearon a mí, sino que vinieron a derrumbar a las chimeneas que había levantado el general Perón, justamente se refería a esto que estoy diciendo. Lo que instauraron en América es un lugar donde ellos se iban a nutrir de materias primas y un reservorio tanto de agua como de tierras, ¿no? Sabemos que el primer mundo está colapsado hace muchísimos años, ya de antes, desde la Segunda Guerra, ya estaba rumbo a ese colapso, y luego de la Segunda Guerra Mundial colapsó. El sistema capitalista lo ha llevado al colapso, porque no nos olvidemos que incluso la Unión Soviética en el año 89 cae, y bueno, sucede lo que sucede en el mundo, ¿no? Este gran cambio supuesto a dejar de lado esos enconos mentirosos, ¿no? Porque eso sí, como dijimos, todos trabajan para el mismo amo, ¿no? Unos por derecha, los otros por izquierda, pero todos responden al mismo amo. Pero bueno, en América entonces, a través de Henry Kissinger, que era el ideólogo de ese Plan Cóndor, mediante la Escuela de las Américas, impone en toda América Latina dictaduras, ¿no? De derecha, evitando a las dictaduras de izquierda. Justamente lo que había sucedido, o sea, este mismo plan había tenido la Unión Soviética y lo puso en práctica con las guerrillas, que tuvo resultado, tuvo éxito en Cuba, a través de el Che Guevara y la revolución cubana ya por la década del 50, en contra del régimen de Batista, si no me equivoco. Entonces, fíjense cómo otra vez quedamos con esa dualidad mentirosa, ¿no? Pero bueno, lo que logran es eso, que toda América Latina sea, o Hispanoamérica, mejor dicho, perdón por el interruptus, pero digo, lo que logran es que Hispanoamérica sirva tanto a Norteamérica como a Inglaterra, con su amo, que es el Estado ilegítimo de Israel, en el cual obtienen todas las materias primas para ellos, luego de haberlo fabricado, nos lo mandan a nosotros. Pero en ese interín lo que se va armando es China, que había tenido la revolución de Mao Zedong, ¿no? Maoísta. Y China, de ser un país con una cultura milenaria, donde tenía una tradición, tenía muchas costumbres, tradicionalismo, el comunismo lo que vino es justamente a derrumbar todo lo que son las tradiciones y todo lo que es la costumbre, y sobre todo la inteligencia y la sabiduría de un pueblo, como lo había sido el chino anteriormente. Vino, derrumbó todo eso y empezó a preparar una factoría y una cárcel a cielo abierto, como suele decir Alejandro Biondini. Él dice que China es un régimen con una cárcel a cielo abierto, ¿no? La gente parece que anda libre, pero en realidad no se puede mover de su, como buen régimen comunista, no se puede mover de su frontera, excepto que ellos lo manden dándole dinero a que se vayan a instalar en otro país. Lo cual, en la República Argentina, aquellos que viven aquí sabrán de lo que hablo, en todos los barrios existen supermercados chinos, manejados por chinos. Y a su vez hay una asociación de supermercados chinos.
Con lo cual, la Argentina entregó a China casi el 80% del manejo de sus alimentos. Alimentos que se producen acá, pero que los distribuyen chinos. Después tenemos a empresas francesas y tenemos a empresas chilenas y norteamericanas. Todas esas manejan más o menos en un 95% toda la distribución de los alimentos argentinos. Entonces China hizo un trabajo de hormiga, como se suele decir. Se fue instaurando, fue creciendo, desarrolló su industria, copió todo lo que pudo copiar y después terminó siendo China la factoría de todas las grandes potencias capitalistas. Hoy Estados Unidos, por más que Trump haya puesto algunas, tomado algunas medidas defendiendo el trabajo norteamericano, la mayoría de las cosas de Norteamérica o de Estados Unidos, de Norteamérica, se fabrican en China. O sea, China llegó a fabricar incluso motores para BMW, no bajo licencia alemana, obviamente, pero el motor lo habían desarrollado los chinos. Entonces, esto que nosotros hablamos de Plan Cóndor 2.0 es lo que llega a poder ser lo que está pasando a través de este coronavirus. ¿Por qué? Porque todos los países de Hispanoamérica, no sé en el momento que salga el programa si ya todos, pero algunos, la gran mayoría, ya estamos en cuarentena, no podemos salir de nuestras casas, y los gobiernos que tanto odiaban o decían odiar al ejército, tiraron el ejército a la calle. Con el miedo de la gente, jugando con el miedo, la paranoia y todo ese tipo de cosas que suceden cuando se implementan este tipo de articulaciones de ingeniería social, con decir, bueno, estamos contentos porque el ejército está volviendo a tomar ese protagonismo que había perdido luego de la caída, en realidad no es la caída, sino la entrega otra vez a la partidocracia, y en este caso hablo de Argentina, calculo que en los otros países pasó exactamente lo mismo, cuando los gobiernos decidieron entregar el poder a los partidos políticos, y bueno, tenemos estas demoniocracias que solemos gozar, ¿no? Entre comillas. Pero bueno, entonces yo digo, esto que está pasando hoy, de poner a la gente encerrada en su casa, de imponerles miedo, de decir que el que sale a la calle es poco más que un asesino en potencia, porque está violando las normas y no nos cuida a todos porque el tipo salió a una cuadra de su casa, y generar un estado policíaco de que te dan un número de teléfono para llamar y denunciar al que salió de la casa, terminamos siendo todos ojos de ese gran hermano, pero ya no con cámaras, sino que somos ojos movibles y sobre todo pensantes. Deberíamos ser pensantes, pero no lo somos, porque si respondemos a eso que nos están pidiendo estos poderosos, claramente lo que menos estamos haciendo es pensar. ¿Y cómo nos anulan el pensamiento? Con el miedo uno y con la televisión el otro, cuando yo hablé de los medios desinformativos. Entonces, yo temo de que los ejércitos otra vez vuelvan a cometer el error que cometieron allá por la década de los 70, cuando se olvidaron realmente de para qué fueron creados, que es para defender la nación y estar al servicio del pueblo, porque ellos son salidos del pueblo, y se olvidaron de eso y golpearon a esos pueblos y fueron serviles a la sinarquía internacional y a la usura internacional. Y así todos los países de América terminaron endeudados, terminaron en un caos atroz, y se terminó perdiendo, en el caso de la Argentina, el respeto a la autoridad, justamente por el exceso que cometieron algunos, utilizando el poder que en realidad no se les había otorgado, sino que lo habían tomado por la fuerza. Así que bueno, para ir cerrando,
lo único que digo, estemos atentos, no sea cosa que aquello que estemos celebrando hoy sea quien nos va a cortar la cabeza el día de mañana. Así que bueno, me voy como siempre y les agradezco que estén semana a semana. Suscríbanse en iVoox al canal de la Tribuna Radio. Vuelvo a agradecerle a Andrea Victoria Cano, que fue la osada de darme este espacio. Y vuelvo a agradecer a las autoridades de Radio AN24, que es en donde yo suelo tener mi programa Toro y Pampa, como dije al principio, y me dejaron poder tener este pequeño espacio y colaborar un poco junto a otros camaradas y compañeros que también tienen su espacio en la Tribuna Radio, junto con el programa de Vocera de la Vega, para empezar a despertar conciencias y, sobre todo en mi caso, desarrollar el espíritu crítico y empezar a tener, a utilizar el común, el más común de todos los sentidos, que es el sentido común, pero justamente es el que nadie utiliza. Así que les agradezco, les mando un fraternal abrazo. Espero que estemos, cuando salga este programa al aire, ya estemos fuera de esta cuarentena, tanto los argentinos como los demás países de Hispanoamérica, y que esto pase y que realmente las sociedades entiendan que tenemos que despertar, porque es de la única manera que nos vamos a librar de este letargo en el cual el enemigo ya no se camufla, el enemigo ya empieza a mostrar las cartas y hay que divisarlo, y a los enemigos se los combate. Como decía el general Perón, al enemigo ni justicia. Me despido como siempre con un tema de heavy metal, otra banda argentina, se llama Serpentor, y el tema que elegí se llama Privación Ilegítima de la Libertad, justamente lo que está sufriendo en estos momentos la Argentina y quien les habla en esta bendita cuarentena que nos ha impuesto el nuevo orden mundial. Hasta la próxima semana, nos estamos viendo. La Tribuna Radio de España.